Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. El tema que tocaremos es los conflictos del sistema de justicia penal y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Palemón Alamilla, quien es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por venir al programa. Con mucho gusto, muchas gracias. Buenos días, Luz María, muy a tus órdenes. Gracias, maestro. Me gustaría que empezáramos a hablar acerca de pues estos conflictos que estamos mencionando, saber si el sistema de justicia penal en México está tropezando. Yo creo que no. Desde luego, se generan diversas opiniones. Todas ellas, pues, merecen mi respeto, ¿verdad? Desde luego. Hay un sinnúmero de opiniones que, insisto, respeto mucho. Yo tengo la propia y considero que el sistema de justicia penal viene a corregir muchos problemas que había. Antes bien, tenemos que recordar que el proceso penal tropezaba por distintos aspectos antes de la reforma constitucional de seguridad y justicia, antes de que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego, estoy cierto y sé que me lo preguntarás, ¿qué pasa con la llamada puerta giratoria, verdad? Yo creo que lo he sostenido, la puerta ha girado desde siempre, desde los tiempos remotos. Basta revisar los apuntes de antecedentes históricos de los sistemas de justicia penal. Y para no ir tan lejos y para lo que nos ocupa aquí en México, antes de que el Código Nacional cobrara vigencia, pues por ejemplo, por un arma calibre 9 milímetros, la persona pagaba la fianza y se iba. Es decir, giraba la puerta. Sí, claro. Y obviamente si nosotros hacemos una revisión en los asuntos de mayor impacto, un calibre 9 milímetros lo vemos en cualquier escenario de criminalidad. Entonces, creo que ese tema ha sido un poquito incisivo a algún sector en cuanto a la llamada puerta giratoria, pero insisto, yo no lo comparto del todo. Esa puerta gira desde siempre. Ahora, si lo enfocamos desde el punto de vista del proceso penal, pues el proceso penal tenía muchos problemas y asociados principalmente a una cuestión que lo identifica, el rezago. Por mandato constitucional, el proceso debe concluir en un año. Nosotros vamos a cualquier juzgado a ver cualquier asunto del sistema tradicional y vamos a encontrar asuntos de 2, de 3, de 4, de 5 años. Entonces nos dice, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? Pasa que por ahí hay una salvedad que establece la ley que dice que salvo que el imputado requiera mayor plazo para su defensa. Entonces no siempre es imputable a la autoridad que un proceso verdaderamente termine en ese plazo de un año. Aparte, tenemos que recordar, tenemos que no perder de vista, insisto, no perder de vista, que en el sistema tradicional existió el llamado proceso sumario. Y ese proceso sumario debía concluir en 30 días. Es decir, desde que dictaban el auto de sujeción a proceso o de formal prisión, el juez señalaba la fecha de audiencia. Decía, en 30 días esto tiene que concluir y además es algo que tampoco debemos perder de vista. En esa audiencia de vista, el Ministerio Público podía formular sus conclusiones en forma oral, contestarlas la defensa y el juez podía dictar sentencia ahí. No aconteció en la práctica, pero la ley así lo establece. Entonces, no aconteció ¿por qué? Por dos cosas. Primero, existía la posibilidad de optar por el ordinario. Entonces, muchas veces el abogado le asesoraba al cliente y le decía, oye, no aceptes el trámite por el sumario, vete por el ordinario. Es decir, yo, abogado, no quiero que mi asunto termine en 30 días, quiero que termine en 4 meses. Y aparte del tema de la oralidad es que también se exponía, ¿no? Ese era el segundo punto que refería de los dos que anuncio. El segundo punto es de que yo no quería llegar a lo mejor en una audiencia en forma verbal, verter mis conclusiones, ¿verdad? Sí. Y entonces yo decía, pues opto por la escritura, ¿verdad? Y entonces, que aparte ahí se presentaba otro tipo de problema, porque las conclusiones para el Ministerio Público son la acusación y para la defensa, pues es la respuesta, la contestación a esa acusación. Y veíamos nosotros que llegaban los dos, el agente del Ministerio Público y el defensor casi a la par, a oficialía de partes, para que les acusaran recibo de las conclusiones. Y uno preguntaba, caray, ¿y la defensa qué va a contestar si en qué momento se enteró de lo que el Ministerio Público estaba acusando? Entonces, todos esos problemas, aparte, ya en la docencia, nosotros nos dábamos cuenta
que el alumno ya egresado de licenciatura llegaba dubitativo, ¿no? Porque, oye, ¿cuándo empieza el proceso? ¿Cuándo termina el proceso? ¿Por qué la diferencia entre agotar, cerrar instrucción? Entre otras situaciones. Y además, ¿por qué el mandato constitucional de que se dicte sentencia o que sea juzgado antes de un año? Entonces el proceso, insisto, presentaba tropiezos. Ya un proceso identificado con el rezago. Y México, en un país que ya no estaba en un contexto universal por no estar a no arribar a un sistema acusatorio, pues nos obligó a hacerlo y a superar algunas vicisitudes propias de todo inicio. Es decir, si el proceso penal que tenía 100 años había dudas, había tropiezos, había inquietudes, había rezagos, pues con mayor razón las habrá cuando apenas en 2016, la reforma 2008-2016, ya hace 2 años y 2-3 meses que ya en definitiva cobró vigencia el sistema acusatorio. Enfrentar algunas vicisitudes, deberemos corregirlas, deberemos potencializar lo que se ha hecho bien y matizar las cosas que están por llegar a ser bien, y algunas cosas en las que haya existido algunos errores, bueno, pues hay que corregirlas sobre la marcha, necesariamente. Entonces podríamos decir que a su parecer el sistema de justicia penal acusatorio funciona, simplemente hay que hacer algunos ajustes para que pueda funcionar bien en nuestro país. Sí, y sobre todo terminar de comprenderlo. Terminar de comprenderlo porque antes el Ministerio Público, cuando ejercía acción penal, tenía un caudal probatorio muy amplio, es muy extenso, es decir, tenía que comprobar elementos objetivos, normativos, subjetivos, y yo sé que los colegas y alumnos que podrán ver este programa están pensando ya en todos los elementos objetivos, normativos, subjetivos, en una retahíla de elementos a comprobar por el Ministerio Público para ejercer acción penal, y ahora no es así. Eso ahora es para sentencia en términos del artículo 406 en su 9º párrafo. Entonces, ¿por qué? Porque antes el Ministerio Público ya llegaba con un caudal avasallador, ¿verdad? Que prácticamente su consignación era el borrador del auto de formal prisión, y el auto de formal prisión casi era el borrador de la sentencia. Y ahora no, ahora las partes, para que se surtan los principios de contradicción y de igualdad básicamente, pues tienen que partir casi de la misma línea. Entonces ahora la gente del Ministerio Público solamente tiene que llegar pues con 4 elementos, ¿verdad? Para que el defensor tenga la posibilidad de decir, vamos empezando a la par, vámonos cuidando de reojo, ¿qué haces tú, qué hago yo? Para que efectivamente, como defensor, yo pueda hacer un acto de defensa, ¿no? Y no convertirme en vocero, que nada más estoy informando a la familia cómo va avanzando lo que prácticamente ya estaba elaborado. Maestro Lamilla, si me permite, podríamos detenernos un poquito más en el tema de la puerta giratoria. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué consiste esta puerta giratoria? O sea, entran y salen, ¿pero por qué? ¿Por los mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Por la presunción de inocencia? Porque para la ciudadanía en general, lo que se escucha en los medios de comunicación del sistema de justicia penal es impunidad. Pero habrá que explicar qué es lo que sucede. ¿Por qué esta puerta giratoria? Sí, bueno, primero, como regla esencial, el sistema penal acusatorio en la historia y en el mundo se rige por la presunción de inocencia. Es decir, no puede dictar el juez, hasta que el juez dicte una sentencia, una persona debe compurgar la pena. Hay una innumerable cantidad de ejemplos de gente que ha estado interna 2-3 años y que luego la absuelven. Esa persona ya no recupera su vida. He tenido la oportunidad de defender a alguien en su momento, porque también he sido defensor, y nos tocó defender a un joven que estuvo detenido por homicidio, por un homicidio que no cometió, y después de 2 años que le dictan sentencia absolutoria, el usted disculpe ya no le corrigió la vida, lamentablemente. Pero hay una cosa, el sistema penal acusatorio, como está implementado en México en su inicio, permite, bueno, los delitos de prisión justificada, ¿verdad? De prisión preventiva oficiosa. En los de prisión preventiva oficiosa pareciera que no hay discusión, simplemente son de oficiosa y no hay necesidad de que la pida el Ministerio Público. El juez la va a decidir. Pero los de prisión justificada, creo que ahí es donde está el fiel de la balanza que hay que revisar detenidamente. ¿Por qué? Porque la gente del Ministerio Público debe llevar en la mente que por la naturaleza del asunto que está atendiendo, debe buscar en todo momento que esa persona quede interna.
Es decir, ya no es nada más el puente que une el parte informativo de la policía y llevar el asunto al juez. No, tiene que motivar, tiene que justificar, como lo dice el código, que esa persona no recupere la libertad, aunque no sea de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Por los antecedentes, por la naturaleza, por las características, saber establecer cómo es que esa persona ocupó medios violentos, y al ocupar medios violentos ya se vuelve oficiosa, pero llevarle los elementos al juez. Es decir, no olvidar que el derecho procesal penal, los estudiosos del proceso penal, como el profesor Ovalle Favela, el profesor Cipriano Gómez Lara, lo ubicaron dentro del derecho procesal publicístico, pero también nos explicaron del derecho dispositivo, es entre partes. Esta reforma que llega en 2008, ¿verdad? Y cobra vigencia hasta 2016, esos 8 años de periodo para implementación, y que ya surge el código en 2014, ya prácticamente estamos en un derecho entre partes. Le decía a usted, va avanzando el Ministerio Público y va avanzando la defensa y van avanzando a la par, pero deben ellos, debe el Ministerio Público sentir la responsabilidad de que cuando haya una prisión preventiva oficiosa, justificada, discúlpeme, ya el juez no la va a establecer, él debe pedir y debe justificar. Y si me permite unos 30 segundos para no cortar la idea, y si el juez no ve que le pidan, y si el juez no ve que justifiquen, pues él no lo va a hacer. Entonces es tarea del Ministerio Público. Porque no es su papel. Claro. Dentro de las críticas que se han hecho de la puerta giratoria, había algunas propuestas en algunas entidades federativas que para detener este problema se aumentara el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. ¿Qué opina usted acerca de estas propuestas? Bueno, no podemos olvidar que estamos precedidos de la regla del término medio aritmético de la pena, ¿verdad? Todos aquellos delitos que en el cociente de mínima y máxima y dividido entre 2 fuera menor de 5, salían. Después vino el catálogo de delitos graves, un catálogo muy amplio. Pero ello nos lleva a otro problema, Luz María. Primero, no estaríamos implementando entonces un sistema penal acusatorio. Y además, hay una gran población carcelaria. Es muy amplia. Es decir, escuchamos nosotros comentarios de que dicen, ya se enfrentan problemas para satisfacer gran cantidad de internos y queremos llevar más. Creo que aquí es donde el sistema penal acusatorio nos viene a decir, oye, hay que buscar otros mecanismos, hay que buscar otros medios, porque un diario de circulación nacional hizo un estudio que México gasta 276 veces más en un interno que en un estudiante. Entonces hay que buscar el cambio, desde luego. No es tan sencillo si nosotros decimos esto de la noche a la mañana no puede cambiar. Si nosotros decimos esto se corrige con aumentar prisiones preventivas. Hay que hacer trabajos de prevención del delito, hay que hacer trabajos de seguridad pública. Nosotros lo hemos dicho y no tenemos inconveniente en mencionarlo otra vez. Lo que no se haga de prevención y seguridad pública impacta necesariamente en el inicio de una carpeta. Y esto hay que buscar esas formas de corregir esta situación antes de que tomemos como única salida el seguir llenando las prisiones, porque aparte desde la prisión el interno no genera nada. Claro, maestro, tenemos que hacer una pausa, pero me voy a quedar con la idea de pues, la realidad de las prisiones que están llenas. Siempre se habló de que el sistema de justicia penal acusatorio iba a ayudar a despresurizar el sistema y también, por lo tanto, las prisiones. Entonces quisiera hablar de los mecanismos alternativos, pero tenemos que hacer una pausa. Con mucho gusto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios
y sugerencias acerca de nuestros programas. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de los conflictos del sistema de justicia penal y nos acompaña el maestro Palemón Alamilla. Maestro, antes de irnos a la pausa, yo le dejaba abierta la pregunta, ¿es verdad lo que usted nos mencionaba de que las prisiones se encuentran saturadas, que tienen sobrepoblación? Todo el tiempo, cuando se hizo la reforma, se hablaba de que era una reforma para ayudar a despresurizar el sistema de justicia penal. Y una de las principales herramientas para despresurizar este sistema, se habló de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y quisiera que nos platicara usted un poco de cómo están funcionando y si han logrado el cometido de despresurizar el sistema. Sí, con mucho gusto. Yo creo que fue una extraordinaria herramienta, una extraordinaria idea que se convierte en una gran herramienta. ¿Por qué? Porque ahora una persona desde el momento en que va a presentar la denuncia, se le recomienda, ¿verdad?, que puede utilizar un medio alternativo de solución de controversias. Es decir, no tenía como antes que esperar hasta que se integrara la averiguación previa. Ahí de pronto aparecía la posibilidad de un diálogo, de un acercamiento con quien había en contra del denunciante, y ello permitía que, pues, si se daba o no se daba, que no existía la asesoría respectiva, que en ocasiones, si no querían, bueno, pues hasta que la gente del Ministerio Público consignara, y después hasta que el juez dictara sentencia para una reparación del daño. Creo que ahora las cosas se invierten, pensando en que la víctima u ofendido tienen un agravio, pues hay que atender ese agravio. ¿Cómo? Diciéndole, oiga, aquí tenemos una herramienta que dejamos a su disposición. Y esa herramienta puede ser, bueno, pues a través de una conciliación, de una mediación, de una junta restaurativa, y vemos que da resultado porque en una reciente actividad pública que desempeñé, en una reciente función pública, nosotros veíamos la cantidad de personas que con 2 o 3 citas resolvían el problema. Y se iban satisfechos porque dicen, ya me repararon el daño, ya dialogué, ya me ofreció una disculpa, ya zanjé las diferencias. Y todas esas cosas ya no llegan con el juez, ¿verdad? Porque nosotros nos enteramos en un libro que acaba de presentar el INACIPE, que se llama, ahora me recuerdo el nombre. Este libro, el autor español nos explica cómo en Chicago solamente hay 20 jueces para una población tan grande y para una gran cantidad de conflictos. ¿Por qué? Porque están buscando solamente esa solución. Es decir, debemos de quitarnos la idea de que siempre tiene que ser el juicio, el juicio, el juicio. Sí, Eso sobre debe de todo quedar. la ciudadanía y Sí. la víctima, ¿no? La víctima, Sí. o sea, es como muy difícil pensar que de inicio la víctima de la comisión de un delito pueda estar pensando en buscar otra solución que no sea que vaya a Así juicio es. o a la cárcel. El poder de acusar se llama este libro. Y aquí nos explica el autor cómo es que esa acción penal de que se dispone, pues hay que saber dosificarla y decirle a la persona, oiga, ¿qué le interesa más a usted? ¿Que se quede ahí o que le repare el daño, verdad? Desde luego, no todos los delitos son iguales, porque también cuando se habla de la puerta giratoria, cuando se habla de los mecanismos alternativos, pareciera que todos los delitos son iguales, y no. Hay delitos de mayor impacto, hay delitos de mucha problemática, y pues esos tienen otro tratamiento. Pero en el día a día, en lo que la ciudadanía ve en el día a día, en la ofensa de A contra B, del señor de la casa de enfrente contra el de acá, lo que se ve es esa solución pronta, inmediata, ¿verdad? Para no tener que estar constantemente visitando las agencias del Ministerio Público, los juzgados y esperar a ver cuándo se dicta una sentencia y cuándo se repara un daño, que tenía eso asfixiado al sistema procesal penal y decepcionadas a las víctimas. Claro. Y ahora ya hay una forma de decirle, tenemos estas herramientas, las ponemos a su disposición, pase usted, bueno, lo dirán los agentes del Ministerio Público, ¿verdad? Quien recibe la denuncia, las unidades de atención inmediata. Perfecto, señor, recibimos su denuncia,
pero le invitamos a que pase a esta área que tenemos y busque usted la solución, para que juntos busquemos la solución. Entonces, han resultado de gran ayuda. Los porcentajes que se empezaron a medir en un principio eran pocos. Oye, pues es que nada más es de todo el volumen de denuncias solamente se está resolviendo el 2%, al rato ya el 3%, al rato ya el 7%, y ahora nos decían en el foro que organizó INACYPE en fecha reciente, ¿verdad? Que 32% de todos los asuntos pueden resolverse mediante mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, ya le quitamos una gran carga que tenía antes el Poder Judicial de llevar todos esos procesos y hasta que se dictara una sentencia había una reparación del daño. Es decir, ahora ya es a la inversa, se repara el daño, se resuelve el conflicto. Pero la persona que suscribe un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, pues va quedándole el antecedente, porque eso hay que dejarlo muy claro. Cuando una persona sale a la calle, no debemos confundir el ya salió con una absolución, Claro. ¿verdad? Ahora el proceso se tramita en libertad. Ahora se reparan los daños desde un principio y la persona ya reparó, pues se le extingue la acción penal y que le vaya bien. Pero si vuelve a cometer otro y ya tiene un antecedente, ahora sí se va a quedar. Ok, queda un registro, o sea, Queda un no es registro. una puerta abierta para Sí. los reincidentes, por ejemplo. Y eso hay que decirlo con toda propiedad, porque incluso se confunde de que ya llegó, ya se va, ya llegó, ya se va, ya llegó, ya se va. Es que este muchacho ya tiene 5 ingresos. Bueno, es que el problema es cuando llegue la primera sentencia condenatoria, porque las demás se van a venir en cascada. Y cuando veamos ese joven va a tener una penalidad de 15, de 20 años cuando tiene 18, 20 años de vida. Entonces dices, caray, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta pena de prisión para ese joven? Bueno, es que tuvo muchas oportunidades de retomar el camino y no lo quiso hacer. Claro. Maestro, hay otro de las críticas que se ha hecho al sistema de justicia penal en este periodo reciente que lleva funcionando al 100%, que es que no se dio suficiente capacitación a los operadores del sistema. Que los operadores del sistema no saben cómo llevar un proceso de justicia penal acusatorio. Esto va de la mano con la capacitación y la existencia de una Secretaría Técnica para la implementación del sistema de justicia penal, que se extinguió. ¿Qué pasó con la capacitación? Y mire usted, yo creo que la Secretaría Técnica hizo un extraordinario papel, eso hay que reconocerlo, ¿verdad?, de entrada. Y el problema es de que las procuradurías, fiscalías, en forma reciente contratan personal. Y ese personal hay que seguirlo capacitando, porque muchos de los que ingresan en fechas recientes a las fiscalías o procuradurías vienen con estudios universitarios donde todavía no les enseñaban el sistema penal acusatorio. Entonces hay que capacitarlos necesariamente. Y aun cuando ya hayan estudiado o hayan cursado sus carreras y bajo estas reglas del sistema penal acusatorio, aún así hay una gran distancia entre la teoría y la práctica. Entonces se necesita seguir haciendo este tipo de capacitación. Claro, ya no de las dimensiones como las que se hizo en un principio, porque hubo mucha gente que ya aprendió. Por eso nosotros, si hoy vemos y consultamos cuántas sentencias se han dictado ya bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Yo le puedo decir a usted que en reciente función pública que yo tuve, teníamos ya sentencias condenatorias por delitos de alto impacto, homicidios, violaciones. Entonces, si podemos con lo más, vamos a poder con lo menos. Es decir, no podemos traer una bandera agitando. El sistema sí funciona y no funciona, y en esta ya dictaron sentencias condenatorias, ya dictaron vinculaciones a proceso, ya dictaron medidas cautelares, entonces sí funciona, porque si no habría una contradicción. Pero la realidad nos demuestra que sí ha habido sentencias condenatorias, insisto, por delitos de alto impacto. Ha habido pruebas anticipadas que se desahogan en asuntos de alto impacto. Entonces, ello quiere decir que está funcionando. Pero, insisto, ¿por qué hay sentencias condenatorias? ¿Por qué hay medidas cautelares? ¿Por qué hay autos de vinculación a proceso? Porque precisamente hubo una buena capacitación. Claro. Si no, no habría ese entendimiento, cómo es que yo puedo llevar un asunto ante el juez. Y ahora hay que seguir capacitando, porque bueno, de 10 que se capacitaron, a lo mejor 2 o 3 todavía tienen algunas dudas. Es decir, algunos no aprendemos tan rápido como otros.
y a ellos hay que apoyarlos, o a nosotros tienen que apoyarnos para que sigamos esa comprensión. Y a los de nuevo ingreso, pues constantemente habrá que seguirlos. Sí, claro. En cuanto se cumple el plazo para la implementación de la reforma, se extingue la Secretaría Técnica y la función de consolidación del sistema o de coordinación de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio queda en manos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, ahora la nueva administración, la administración que está por entrar, hace una propuesta de que se vuelva a crear una institución parecida, no sé si el nombre sea igual a la CETEC. ¿Qué opina usted de que exista una institución a nivel federal para pues apoyar en la consolidación del sistema de justicia? Yo creo que es muy bueno. Yo creo que es muy bueno porque quiero insistir en el gran trabajo que hizo la CETEC en su momento, pero hay que continuarlo. Hay que continuarlo por lo ya dicho, el ingreso de nuevo personal, por 2 o 3 que por ahí que tengan algunas dudas, y sobre todo porque aun cuando ya no sea una institución que lleve un peso tan grande como el que llevó en un principio, sí hay que ir cuidando todos los detalles. Es decir, vamos a evaluar de cuántos asuntos que se inician, cuántos terminan, los que no terminaron, ¿por qué? Y en esos porqués va a salir la respuesta de que es lo que tiene que seguir puliendo, detallando la nueva institución que, como usted dice, bajo la denominación que le quieran dar, pero sí necesariamente tendrá que ser. Aun cuando a la vuelta de algunos meses o quizá incluso años, se mantenga solamente con el personal mínimo indispensable, pero sí creo que nunca está por demás una capacitación. Claro. Maestro, no quisiera dejar de lado, usted ya hablaba acerca de la formación académica en la materia del sistema de justicia penal, pero quisiera que nos platicara como en general, que nos diera una perspectiva de cuál es el nivel académico respecto al sistema de justicia penal acusatorio. Sí, creo que todos adquirimos una gran responsabilidad. Los que profesamos en el aula tenemos que actualizarnos constantemente porque tenemos la responsabilidad de que cuando los alumnos que egresan de las instituciones en las que nosotros damos clases, y digo nosotros, hablamos de todos los profesores, tenemos que dar una respuesta porque le van a preguntar a nuestros alumnos, oye, ¿qué quiere decir un criterio de oportunidad? ¿Qué quiere decir que el proceso tenga una vigencia de tanto tiempo? ¿Qué quiere decir que la fase complementaria concluya en 2 o 6 meses? Y si el alumno se muestra dubitativo, va a decir, ah, caray, entonces, ¿cómo fue que te prepararon? Claro. ¿Verdad? Porque también cuando se crea, se da esta reforma, cuando se crea el sistema de justicia penal acusatorio, pues nacieron muchas instituciones con la finalidad de formar en este sistema, pero no todas tienen el mismo nivel académico, ¿no? Nosotros cuando recibimos a un grupo, bueno, cuando yo tengo el privilegio de impartir la materia que yo imparto es Derecho Procesal Penal, ¿verdad? Y cuando yo llego con un grupo, les hago algunas preguntas muy concretas y ahí advierto quién sí se preparó en licenciatura y quién no. Y quien comenta que ya tomó algunos diplomados, algunos cursos, sí se los supieron explicar o quién no. Y una de las cuestiones elementales y básicas es, oiga, ¿cómo es que los elementos objetivos, normativos, subjetivos del ayer los aplicamos a hoy? Ah, caray, profesor, ¿y eso qué es? Porque no olvidemos que cambiamos de código de procedimientos, pero el código penal sigue siendo el mismo. Y entonces elementos como la conducta, el bien jurídico, el objeto material, ellos viven en el código penal. Ahí está, no hay cambio. Solo hay que saber cómo los vamos a estructurar en el sistema penal acusatorio. Decía en un principio, si la gente del Ministerio Público antes tenía que llevar una inmensa carga probatoria al ejercer acción penal, cuando el asunto apenas iba a tener contacto con el señor juez, pues ahora esos elementos gradualmente van apareciendo. Es decir, primero al solicitar la orden de aprehensión, después al formular la imputación, después cuando ya se formula la acusación. Y esos elementos van apareciendo y ya no es esa gran carga probatoria. ¿Por qué? Porque si no nos estaría surtiendo el principio de contradicción. Entonces, bastaría leer los artículos 141, 311, 335 y ahí están las respuestas.
y el culmen, el 406. Eso que era un principio, ahora es al final en la sentencia. Sí, pero ya el Ministerio Público y la Defensa caminaron en forma paralela y fueron cuidándose uno al otro, aportando elementos, cuidando detalles. Es decir, hubo un acto de defensa verdaderamente. Entonces, cuando nosotros preguntamos a los alumnos que nos digan cómo está eso y no nos lo pueden explicar, decimos, caray, entonces falló la explicación. Porque nos dicen, ya tomé 2 diplomados, ya tomé esto, ya tomé esto, ya tomé lo otro. Y entonces uno dice, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sí, claro. Y entonces, si nosotros en la escuela no les llevamos todo eso, pues por eso cuando llegan a las instituciones quizá empiecen a tropezar un poquito. Razón de más para que una institución que capacita, pues sea como el primer filtro que los evalúa y le diga, oye, te falta mucha capacitación, ¿verdad? Sí, claro. Ya que nos está haciendo referencia también a la gente del Ministerio Público, quisiera que nos diera su opinión de cómo está funcionando el Ministerio Público como responsable de dirigir la investigación. Sí, nosotros tenemos que partir, decía hace un rato que en la historia y en el mundo el sistema penal acusatorio se rige por el principio de presunción de inocencia. También en la historia y en el mundo el sistema acusatorio, quien investiga es la policía. El Ministerio Público solamente hace actos de litigio, ¿sí? Y el juez imparte la justicia, ¿verdad? Desde luego, eso lo sabemos. Pero el Ministerio Público tiene que prepararse para evaluar el trabajo de la policía y para saber llevar en una carpeta de investigación un asunto ante el juez. Yo he visto que por ahí han creado unidades de litigación. Y dicen, ¿por qué? Porque estos agentes del Ministerio Público que se encarguen del litigio y estos agentes del Ministerio Público que se encarguen de investigar. Es que es una carga de trabajo bastante grande, ¿no? Sí, el que tengan pero le voy esa a decir una cosa. Los que están ahora en funciones de investigar, es probable que el día de mañana, cuando el sistema penal acusatorio ya cobre mayor vigencia, pues van a quedar un poquito retrasados. Porque aquí lo relevante del Ministerio Público es saber llegar ante el juez a formular imputación. Ante el juez a formular imputación, acusación. Ante el juez a plantear una teoría del caso. Esa es la verdadera labor del Ministerio Público. La investigación, insisto, debe ser a cargo de la policía. Y el Ministerio Público recibir la carpeta y decir al policía, oye, te falta esto, esto y esto, porque sin esto, pues el juez no me puede conceder una orden de aprehensión, claro. ¿verdad? Y ahora, bueno, pues el Ministerio Público tiene que tomar ese reto de decir, mi función es estar frente al juez y saber evaluar lo que hizo la policía en investigación para que yo le lleve elementos al juez que con los que verdaderamente libre la orden de aprehensión, me otorgue una medida cautelar, en fin. Claro, que es, bueno, y coordinar la función del policía y perito. Esta policía que es coordinada por el agente del Ministerio Público está capacitada y está funcionando bien, de una manera correcta. Mire usted, la función de nosotros, en el caso de un servidor como dedicado más al derecho procesal, penal, y cuando hablamos del tema policía, yo lo refiero en forma genérica, es decir, la capacidad de investigación. Si nosotros decimos, ¿está funcionando bien o no está funcionando bien? Creo que ahí tendrían que ser voces más autorizadas las que nos dijeran que al evaluar si encuentran bien o no a una policía. Nosotros en término genérico decimos, la policía debe investigar y debe investigar bien, porque si no trae una buena investigación, el Ministerio Público no puede presentarse ante el juez. Y eso es lo que necesariamente tendrá que verse por algunos expertos en el tema que nos digan lo que necesitan al respecto. Lo que sí vemos, por ejemplo, que hay algunas entidades federativas donde hace falta más capacitación a los elementos de policía. Sí, claro, lo mencionaba porque también se habla como uno de los principales problemas del sistema acusatorio, la policía es el primer respondiente y es el eslabón más débil. Maestro Alamilla, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con este tema. Con mucho gusto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial de nuestro programa del día de hoy, que habla de los conflictos del sistema de justicia penal acusatorio. También les recuerdo que pueden seguirnos o suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. Si se perdieron algún programa, ahí lo pueden consultar. Maestro Alamilla, en el corte, en la pausa hablábamos y usted me comentaba acerca del impacto social del sistema de justicia penal. Es como un concepto del que poco se ha hablado y me gustaría usted que nos compartiera un poquito acerca de cuál es el impacto. Sí. Bueno, tenemos un juez que imparte justicia, ¿verdad? Que el asunto que le plantea el Ministerio Público, el señor juez imparte justicia. Pero afuera, en la calle, tenemos un juez que imparte justicia social y dice lo que usted comentaba hace un rato, ¿funciona, no funciona? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo quisiera que no perdernos de vista que el sistema tradicional presentaba problemas. Presentaba problemas porque en el ámbito social, cuando acontece cuando hay un delito y hay una persona que está inculpada o estaba inculpada, por citar la terminología del sistema tradicional, pues su familia se vuelca en apoyo, ¿no? En términos generales. El vecino, el amigo, el compañero de trabajo, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó? ¿Lo ayudamos? ¿Lo apoyamos? Y hacían un esfuerzo por verlo de su defensa. Y no siempre el defensor era serio o era profesional, porque pues los resultados del expediente nos decían que a la vuelta de 6, 8 meses había habido algún descuido, había habido un desorden procedimental, pues por falta de experiencia, por falta de profesionalismo, y todo ello impacta en la sociedad en la que se ve inmersa en la problemática. Pero aparte hay otra cosa que no podemos olvidar. Cuando el defensor no presentaba, por ejemplo, no contestaba las conclusiones del Ministerio Público, es decir, no presentaba sus conclusiones, pues el juez decía, la ley decía, se tendrán por presentadas las de inculpabilidad. Entonces yo podía un poquito tirarme a la hamaca y decía, al fin que si yo no presento las conclusiones, se tienen por presentadas las de inculpabilidad. Entonces el esfuerzo que hacía el tío, el hermano, el compadre, el amigo, por atender el asunto, por pagar los honorarios del abogado, pues quedaban en decepción, ¿no? Porque decían, ¿qué pasó? Si al abogado le pagamos sus honorarios, ¿por qué no atendió el asunto? El caso es de que estaban presentadas las de inculpabilidad y tantito peor cuando se hacía valer un recurso de apelación, por ejemplo, y el defensor tenía que expresar los agravios. Dice el código, y digo dice porque todavía para asuntos del sistema tradicional tiene vigencia, dice el código de 34, ¿verdad? El del sistema tradicional, con todo y lo que se decía que es un sistema muy inquisitivo, decía, si el abogado no presenta los agravios y se advierte torpeza, así lo dice el código, no lo digo yo tengo mayor respeto para todo el mundo, dice, si se advierte torpeza, se suplirá el agravio. Entonces, yo podía hacer, bajo esa disposición del artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales y sus artículos análogos en los dispositivos de los códigos del entonces Distrito Federal y de las entidades federativas, pues ya podría ser hasta torpe. Y ello crea un impacto social negativo. Porque, insisto, ocurre un problema como cuando ocurre una enfermedad, como cuando ocurre una desgracia en casa, la familia, los amigos se suman. Y en ese momento, ese grupo de amigos de enfermedad quedaban decepcionados de la justicia, ¿verdad? Pues ¿cómo que no presentó conclusiones y de todos modos las de inculpabilidad? ¿Cómo que no supo expresar los agravios y su torpeza le es premiada porque entonces ahora la sala del tribunal, ¿verdad?, o el tribunal unitario de competencia local o federal, suplirán eso que el señor no hizo bien? Y ahora en el Código Nacional tenemos la garantía de la defensa técnica.
Yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que cuando hablamos de sistemas de justicia penal, hay que voltear hacia todos lados. Y pues hay que voltear hacia las poblaciones pequeñas, ¿verdad?, donde la gente hace un esfuerzo hasta vendiendo la vaquita, el becerrito, el borreguito, para pagar los honorarios del abogado. Y pues no se vale que el abogado diga, bueno, pues al fin que yo tengo un cobijo de ley que me da esa posibilidad hasta de ser torpe y me van a suplir. Y ahora el Código Nacional en la sistemática nueva, ¿verdad? Existe la garantía de la defensa técnica. Ahora, el señor juez advierte que yo no estudié, que yo no preparé el asunto, que no lo conozco, señor imputado, señor acusado, señor sentenciado, pídale a su cliente, a su abogado, que se retire. Y tiene derecho a que le consigan venga otro abogado que usted quiera designar. No tiene usted para designar otro recursos o no conoce a nadie, en fin. Aquí el Estado le provee un abogado, defensor público, que va a atender su asunto. Entonces, estas partes son las que a veces no se comentan. De pronto, como que estamos muy inmersos en la llamada puerta giratoria, y esa es la que nos llama toda la atención, pero insisto, la puerta giratoria ha girado desde tiempos remotos. Y todavía quiero insistir también, si usted me permite, todavía portar un arma calibre 9 milímetros, procedía a la libertad bajo fianza. Se iba la persona. Ahora se va porque no es delito de prisión preventiva oficiosa. Y ahora ya hay una garantía de la defensa técnica, ¿verdad?, que ahora el abogado o estudia, o se prepara, o se prepara. Claro. Y además, el artículo 397, que tiene una doble interpretación, podríamos decirlo así, porque primero no me obliga a mí a que yo llegue recitando el código, la jurisprudencia, que llegue recitando todos los acuerdos internacionales. Pero si la contraparte me requiere, debo fundar y motivar. Eso me obliga a conocer mi código y a no improvisar. Claro. La garantía de la defensa técnica me obliga a prepararme, a estudiar el asunto, a defenderlo. Entonces, este sistema por eso tiene como todo, tiene pros y tiene contras. Yo he oído que hablan mucho de las contras. Hablemos de los pros, ¿verdad? Y digo, hay que, hacia su consolidación, hay que buscar que estos asuntos, este tipo de, esta sistemática se consolide, porque si no, pues yo les he dicho, ¿verdad? Lo he comentado en otros escenarios, lo puedo hacer ahora. Si a un estudiante de licenciatura, si no hubiésemos cambiado a un sistema de justicia penal, si a un estudiante de licenciatura lo invitaran a ir a otro país, pues no, de intercambio académico, pues no podría, porque en otros países ya no se habla más que otra cosa del sistema penal acusatorio. Entonces ya no podría llegar hablando de auto de formal prisión y de que se agotó la instrucción, de que se cerró la instrucción, decir, oye, ¿y eso qué es? De los expedientes, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿No? Entonces Sí, claro. ahora nosotros ya podemos estar en un contexto universal porque ya podemos recibir gente de otros países, pueden ir gente de nuestros países a otros, de nuestro país a otros, y vamos todos a hablar del mismo idioma. De pronto como que no queremos, de pronto como que existe ese frenito, de pronto como que algo no nos deja. Hay que ver qué está pasando ahí. Y todos hay que poner el mejor esfuerzo para que logremos quitar estas cuestiones y le demos a nuestro país el sistema penal que por fortuna ya se implementó, y que yo tengo que reconocer y ampliamente que llegado el momento, y seguramente desde el más alto nivel administrativo o de la administración pública de nuestro país, dijeron, no hay marcha atrás, esto sigue. Ya que está hablando del impacto social o del sentido social de la reforma, recordé que recientemente tuvimos una serie de programas con algunos fiscales de las entidades federativas, y yo les preguntaba que cuál era la diferencia entre un procurador y un fiscal, y bueno, me hablaban del punto de la autonomía. Yo le decía, bueno, pero si usted como fiscal es autónomo, entonces ¿usted a quién le reporta? ¿Quién es su jefe? Me decía, no, pues yo le reporto y le tengo que dar cuentas a la sociedad. Que esta es otra parte del sentido social de la reforma. Podríamos decir que todavía nos quedan debiendo al no haber una Fiscalía General de la República.
¿Cuáles son los beneficios de crear fiscalías en las entidades federativas y de esta autonomía y saber si debería de estar en todas las entidades? Sí, yo creo que aquí la respuesta la vamos a encontrar en lo que establezca la ley orgánica de cada procuraduría, ¿verdad? Creo que cambiaría de denominación. Es decir, ahorita de 32 entidades federativas, hay, si no estoy mal, 22 ya fiscalías y el resto procuradurías. Y creo que el trabajo es el mismo. El trabajo es el mismo y que no es otra cosa más que dar respuesta por el Estado ante la comisión de un delito. Yo comparto la opinión que se ha generado desde la Dirección General del INACIPE en cuanto a que el fiscal, el procurador, pues debe depender del Ejecutivo, porque el Estado es el que da respuesta ante la comisión de un delito. Es decir, si hay una persona que en este momento le cometen un delito, él va y toca la puerta. Ministerio Público, me robaron, me asaltaron, me despojaron, en fin, responde por eso. Y entonces, para que responda por eso, pues tiene que estar desde el Ejecutivo. Comparto también la idea, la opinión de que pues tendría que ser para los delitos cometidos por servidores públicos, pues sí, una autonomía, ¿verdad? Porque pues cómo investigo al jefe, cómo investigo a mi jefe, ¿verdad? Pero creo que aquí es el hecho de que de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos podido leer en periódicos, en redes sociales, a los foros que hemos podido asistir, pues yo sin duda comparto el hecho de que, y por la función que me tocó desempeñar, yo comparto de que el Ministerio Público debe dar respuesta ante la comisión de un delito, y lo debe hacer desde el seno desde el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y si nosotros no vemos que no hay respuesta de delito, pues hay otros mecanismos. Es decir, en el sistema tradicional, cuando a una persona se le comunicaba, oiga, vamos a archivar su asunto, el que usted nos denunció, lo vamos a archivar. No, yo voy con el juez de garantías y voy a demandar un amparo. Y que sea el juez el que analice. Entonces es una forma en la que otro poder hace un equilibrio. ¿Qué dice ahora el Código Nacional en el sistema penal acusatorio? El artículo 258. Tenemos que el agente del Ministerio Público o el fiscal, si va a abstenerse de investigar, si va a consultar un archivo, le tiene que notificar a la víctima o ofendido. Y entonces la víctima ofendido dirá, no estoy de acuerdo. ¿Qué herramienta tiene? Acude ante el juez de control. Juez de control que depende del Poder Judicial y que le va a decir, señor agente del Ministerio Público, ¿por qué usted no quiere ejercer acción penal? Su señoría, por esto, esto, esto y esto. Y dirá el juez, pues sí tiene razón el Ministerio Público o no tiene razón. Y entonces ahí ya encontramos ese equilibrio. Es decir, no he estado solo todo a capricho del Ministerio Público, desde la sistemática tradicional, porque el amparo permitía que un juez de distrito, un juez constitucional, revisara el por qué la gente del Ministerio Público no quería ejercer acción penal. Y además, alguien llegaba con el juez y le decía, señor juez, esta averiguación previa tiene tanto tiempo y el Ministerio Público no quiere resolver, ¿verdad? O se está demorando, y el juez lo conminaba. Entonces ahí, insisto, creo que desde la parte de vista social, por lo que la ciudadanía percibe, el fiscal debe pertenecer al Ejecutivo, como lo ha sido de siempre. Y porque, insisto, el Estado debe dar respuesta ante la comisión de un delito. Y además existe ese equilibrio en cuanto a que un juez, sistema tradicional, juez de distrito, juez de garantías en amparo, sistema penal acusatorio, un juez de control, ¿verdad? Todos van a acotar al Ministerio Público y le van a decir, oiga, ¿qué está pasando? Claro. ¿Por qué usted no resuelve? ¿Por qué usted quiere resolver en ese sentido? Y eso, ¿qué más garantía? Si antes era el amparo y ahora es un juez de control. Que tenemos que ir a tocar en la puerta donde dice Procuraduría, donde dice Fiscalía. Pues sí, señor, me robaron, me despojaron. Pero él va a tener que justificar ante un juez por qué sí lo hizo y por qué no lo hizo. Es decir, si el agente del Ministerio Público el día de mañana o el día de hoy llega ante el juez, señor juez, vengo a solicitar orden de aprehensión. O señor juez,
atiendo a su petición de explicar por qué no quiero ejercer acción penal. El juez se vuelve garante de la resolución del Ministerio Público. Claro, maestro Alamilla, nos queda un minutito y quisiera que cerráramos este programa con una recapitulación de los retos más importantes para que funcione al 100 el sistema de justicia penal acusatoria. Para un servidor de usted, el primero, que lo comprendamos, que lo entendamos. ¿Qué es el sistema penal acusatorio? El segundo, ¿dónde están las figuras de los elementos objetivos, normativos, subjetivos y de responsabilidad presunta del sistema tradicional? ¿Cómo los representamos? ¿Cómo los, si me vale la expresión, cómo los acomodamos en la secuela o en la secuencia del proceso penal acusatorio? Y lo demás, seguirnos todos los días con nuestra capacitación, porque hemos escuchado, y lo digo con el mayor respeto, pero si nosotros decimos, ¿funciona o no funciona el sistema penal acusatorio? Para que yo pueda decir si funciona, pues tengo que revisar un poco de antecedentes históricos de los sistemas de justicia penal, un poco de la evolución legislativa en México, por lo menos de 1917 a la fecha, un poco de teoría del delito, un poco de teoría general del proceso. Eso me va a llevar semanas, me va a llevar quizá meses, y a lo mejor todavía por ahí tenga yo alguno que otro error. Pero si digo no funciona, eso me lleva segundos y a lo mejor me voy por la más fácil. Claro. Entonces, yo creo que esas tres cosas son las que un servidor de usted puede plantear y pues creo que ahí es donde estriba esta situación. Sujeto, como siempre, a mejores opiniones, a mejores comentarios y pues desde luego siempre seremos muy receptivos de todas las críticas porque pues los grandes consensos surgieron de los grandes disensos. Pues maestro Palemón Alamilla, le agradezco muchísimo que haya venido a Expediente INACIPE y lo invito en un futuro a que vengamos a hablar de cómo ha funcionado un poquito más adelante. Yo estoy seguro que en un breve tiempo habrá otra percepción del sistema penal acusatorio. Pues muchas gracias por su presencia. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en otro programa de Expediente INACIPE.